Buenos días con todos. Este es el grupo 3 del primer semestre, carrera Comercio Exterior, matutina, curso A. Los integrantes del grupo son Karen Kirumbay, Dana Salazar, Fabiola Salazar, Alexander Shed, Edith Torres y quien les habla, Wendy Proaño. Mi materia asignada fue microeconomía y mi tema es la oferta. Tenemos aquí algunas preguntas para comprender mejor el tema. La oferta, ¿de dónde proviene la palabra oferta? Proviene del latín offerre, que significa ofrecer. ¿Qué es? Según Paula Fischer y Jorge Espejo, autores del libro de Mercadotecnia, indican que la oferta se refiere a las cantidades de un producto que los productores estarían dispuestos a producir a los posibles precios del mercado. Complementando esta definición, ambos autores indican que la ley de oferta son las cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner en el mercado, las cuales tienden a variar con relación directa con el movimiento del precio. Esto es, el precio baja, la oferta baja, y esto aumenta si el precio aumenta. También tenemos cuáles son los elementos de la oferta. Los elementos de la oferta disposición de la venta, vendedores, cantidad, capacidad de venta, necesidades, mercado, lapso de tiempo, precio, entre otros. Y tenemos cuál es el objetivo de la oferta. El objetivo de la ley de oferta radica en establecer una relación científica en por qué los productores deciden vender y cuál es la relación que se presenta. Tabla y curva de oferta. Tabla de oferta es una tabla que muestra la cantidad ofrecida a cualquier precio dado. Y la curva de oferta es una gráfica que muestra la cantidad ofrecida a cualquier precio dado. A veces a la curva de oferta también se la llama tabla de oferta porque es una representación gráfica de la tabla de oferta. Aquí tenemos una representación gráfica sobre el precio de la gasolina. Precio por galón, $1, $1.20, $1.40 y va incrementando. Y la cantidad ofrecida en millones de galones, como 500 millones de galones, 550 y así sucesivamente. El precio se mide en dólares por galón de gasolina y la cantidad ofrecida se mide en millones de galones. Ejemplo de una curva de oferta para la gasolina. Aquí tenemos la forma de la curva de oferta variará de acuerdo con el producto. Más inclinada, más plana, más recta o más curvada. Sin embargo, casi todas las curvas de oferta presentan una similitud fundamental. Se inclinan hacia arriba de izquierda a derecha e ilustran la ley de oferta. Como podemos visualizar aquí, la curva. Aquí se muestra la misma información como una curva de oferta. La cantidad en el eje horizontal y el precio por litro en el eje vertical. Para crear esta curva de oferta hay que graficar los puntos de la tabla de oferta y conectarlos. La pendiente ascendente de la curva de oferta ilustra la ley de la oferta. El mayor precio conduce a una mayor cantidad ofrecida y viceversa. Desplazamiento de curva de oferta. Los movimientos dentro de la curva de oferta se refieren a cambios en precio y cantidad de ofrecidos. Cuando existe un desplazamiento de curva es que se han modificado factores distintos al precio. Entre ellos tenemos una caída en el precio de los insumos, bajo el precio de los productos sustitutos, políticas restrictivas del gobierno, tenemos mayor facilidad para las compras por internet o mejoras en los canales de producción. También aquí podemos observarla mediante el gráfico, la curva y el desplazamiento de la oferta. Precio de la oferta. ¿Qué es el precio de la oferta? Es como la reserva de una subasta. Básicamente es el precio por el que alguien ha acordado vender un valor. Es distinto del precio de demanda, que es el precio de un comprador quiere pagar por el valor. Por lo tanto, si compras un activo o valor, pagas el precio de la oferta. Cantidad de equilibrio. ¿Qué es? La cantidad de equilibrio de un bien es aquella que corresponde al punto que se cruzan las curvas de oferta y demanda de un mercado a un precio determinado. Por lo tanto, podemos decir que es la cantidad que los productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar. Todo ello a un precio que permite el acuerdo de ambas partes.
¿Cómo se calcula? Partimos de un mercado de competencia perfecta. En él es de una curva de oferta O y otra de demanda D. Efectos de sencillez. Se utilizan ecuaciones de rectas. Ambas representan a todos los productos y consumidores. Por lo tanto, son las preferencias de producción y consumo de un tipo de bien, como se ve en la imagen. Esas son funciones de oferta y demanda. Hasta aquí mi tema. Muchas gracias. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Karen Kirumbay, de la carrera Comercio Exterior, paralelo 1A. Pertenezco al grupo número 3. Mi tema a exponer es la población económicamente activa e inactiva y la población migrante. Como podemos ver, la población tiene sus divisiones y sus subdivisiones. ¿Qué entendemos por población? Población es el conjunto o grupo de personas que habitan en un lugar o en una zona determinada. La agrupación de estas personas permite a los investigadores realizar anualmente encuestas para así obtener cifras de cuántas personas habitan en los determinados lugares e incluso tener cifras de las personas que se encuentran con empleo y desempleo. La población está dividida en población en edad de trabajar, más conocida como los PET, y la población menor a 15 años. La población en edad de trabajar está subdividida en población económicamente activa y población económicamente inactiva. Por el lado de la población económicamente activa, también tiene sus subdivisiones que se encuentra el empleo y el desempleo. Por empleo encontramos el empleo adecuado pleno, otro empleo no pleno, subempleo, no remunerado y no clasificado. El desempleo lo podemos encontrar de dos maneras, desempleo abierto y desempleo oculto. La población económicamente activa son las personas que están integradas en el mercado laboral, mientras que la población económicamente inactiva son las personas que no tienen y no están en busca de algún empleo. En esta categoría encontramos a las amas de casa, personas jubiladas, rentistas y entre otros. La población económicamente activa a nivel nacional en marzo del 2019 alcanzó el 66.5%, mientras que en el 2018 del mismo mes estuvo en el 68.1%, tuvo un decremento del 1.6%. A nivel de área, por zona rural y urbana, la zona rural fue la que alcanzó el más porcentaje, ubicándose en el 74.3%, mientras que en la zona urbana estuvo en el 63.1%. En cifras, la población en edad de trabajar estaban con 12.402.565 personas. De la población que estaba en edad de trabajar, la población económicamente activa estaba en 8.099.030 personas, mientras que la población económicamente inactiva contaba con 4.303.535 personas. El desempleo. El desempleo es un desajuste entre la oferta de trabajo cuando es menor a la demanda de trabajadores. A nivel de gráficas, la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en el 3.8% en diciembre del 2019. En la zona urbana y rural, donde hubo más desempleo fue en la zona urbana con el 4.9%, mientras que en la zona rural solamente hubo el 1.6%. El desempleo lo encontramos de dos maneras, abierto y oculto. El desempleo oculto son las personas que estuvieron en busca de un trabajo o realizaron gestiones para emprender algún tipo de negocio. Mientras que el desempleo oculto son las personas que no cuentan con trabajo y tampoco están en busca de uno, ya que cuentan con un trabajo ocasional o simplemente piensan que no les van a dar trabajo y por ese motivo no salen a buscar. A nivel de gráfica, el desempleo abierto tuvo más alcance que el oculto. El abierto se ubicó en el 3.4% y el oculto en el 0.50%. También vemos el desempleo a nivel de sexo, entre hombre y mujer. Como podemos ver en la gráfica, el sexo que está más desempleado en la actualidad es el sexo femenino,
ya que en la tasa está en el 4.6%, mientras que los hombres desempleados solamente son el 3.3%. Empleo. El empleo hace referencia a un trabajo, ocupación, oficio. Es toda actividad donde una persona es contratada para ejecutar ciertas tareas específicas y a cambio de eso recibe una remuneración. Podemos ver que la tasa de empleo a nivel nacional estuvo en el 62.8%, a diferencia de el año anterior que se ubicó en el 63.2%. No hubo gran diferencia en estadística. A nivel urbano y rural, donde hubo más empleo fue en el área rural, ya que contaba con el 71.1%, mientras que en el urbano se ubicó en el 59.2%. El empleo está subdividido como empleo pleno, que el empleo pleno son las personas que cuentan con un trabajo estable, trabajan 40 horas, reciben un sueldo superior o mínimo al sueldo básico. A nivel de gráfica, el área nacional con la tasa de empleo adecuado pleno fue del 38.68%, mientras que entre la zona urbana y rural, donde hubo un empleo adecuado pleno fue en el área urbana, porque alcanzó el 48.0%, a diferencia del área rural que estuvo en el 20.6%. Otro empleo no pleno. Son las personas que percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y trabajaron menos de las 40 horas y tampoco están en busca de hacer horas adicionales. Como podemos ver, en la tasa de otro empleo no pleno, a nivel nacional se ubicó en el 28.0%, y entre la zona urbana y rural, el empleo no pleno se ubicó más alto en el 35.3% en la zona rural, mientras que la zona urbana alcanzó el 24.3%. El subempleo. El subempleo hace referencia a las personas que cuentan con un título profesional, pero no hay plazas de trabajo donde se puedan desempeñar y optan por trabajar en otras ocupaciones. Como ejemplo, si yo tuviera un título de ingeniera comercial, no pudiera ejercerlo, pero como tengo la necesidad de trabajar, me salió un trabajo como cajera y lo cogí por la necesidad. La tasa de subempleo a nivel nacional en diciembre del 2019 estuvo en el 17.8%, y entre la zona urbana y rural fue la zona rural que alcanzó el 19.4%, más que la urbana, que se ubicó nomás en el 17%. El empleo no remunerado. Son las personas que durante la semana de referencia no perciben ingresos laborales, no cuentan con un empleo. En esta categoría se integran las amas de casa no remuneradas. Según la tasa de estadística, a nivel nacional fue el 10.9%, y en la zona urbana y rural, donde hubo más empleo no remunerado, fue en el área rural con el 22.9%, a diferencia de la zona urbana con el 4.9%. El empleo no clasificado constituye el residuo del resto de las categorías. En esta categoría no se puede clasificar a los empleados adecuados, inadecuados o no remunerados por falta de información en los factores determinantes. La población migrante. La población migrante son las personas que residen en un país extranjero diferente al de su nación. Para clasificarlo como persona migrante debe vivir un año o más fuera del país. Independientemente de cuáles fueron sus causas de motivo de viaje o traslado, fue voluntario o involuntario,
o los medios utilizados, legales o ilegales. Ecuador, después de la crisis financiera de 1999, sufrió movimientos migratorios muy altos. Miles de ecuatorianos migraron a otro país para buscar una mejor vida, así como lo podemos ver en las tasas de movimiento brutos. Mientras que en los 3 últimos años, la tasa ha estado igual, casi no ha habido variación, ya que en cambio Ecuador ha sido un país que es el que está recibiendo ahora a los emigrantes, por ejemplo, de Venezuela, que son los que más llegan aquí debido a que ellos están pasando por una crisis económica en su país. Los motivos de migración. Los motivos de migración son turismo, residencia, algún evento, fiesta, negocios, estudios. Pero el que tiene más porcentaje es el turismo, con el 67.8%. Y la residencia, debido a que ya no hay muchos migrantes de Ecuador hacia otro país, se ubica en el 13.8%. Y así el resto de porcentaje se va dividiendo entre los eventos, negocios, estudios u otros. Gracias. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Fabiola Camila Salazar Castro y represento al grupo número 3 de la materia Comercio Exterior primero A, sección matutina. Y mi asignatura designada es la comunicación oral y escrita y mi tema es la comunicación y sus elementos. ¿Qué es la comunicación? La comunicación consiste en un acto de transferencia de información mediante un proceso de transmisión e intercambio de mensajes en un emisor y un receptor. Existen distintos tipos de comunicación para su descodificación de mensajes, que es la visual, la auditiva, la olfativa, la gustativa y la táctil. Y en los diferentes tipos de comunicación tenemos la comunicación verbal o la comunicación no verbal. En la comunicación verbal tenemos la comunicación oral y la comunicación escrita. En la comunicación oral es la transmisión de mensajes de un receptor a un emisor, mientras que la comunicación escrita es la comunicación que se da mediante papeles o mediante lácteos. Y en la comunicación no verbal es la que utilizamos gestos, imágenes o sonidos. Los gestos son los movimientos o los gestos corporales que nosotros hacemos al emitir un mensaje. En las imágenes son las que nos advierte de algún peligro o nos da una señalización. O los sonidos, que son los ruidos al que momento nosotros vamos a dar una comunicación o un mensaje. Las funciones de la comunicación. Las funciones de la comunicación tenemos la función persuasiva y la función informativa, que son las dos importantes. En las funciones persuasivas tenemos que es el tipo de publicidad en la cual nos convence o nos envuelve de alguna forma para adquirir o comprar un producto. En la función informativa tenemos que es un mensaje de manera clara, concisa y objetiva, que el mensaje es verificable. Como en la segunda imagen que dice prohibidos perros, en la cual nos advierte y nos dice que a tal sitio no podemos llevar mascotas al establecimiento. En las características de la comunicación se caracteriza por ser clara, concisa, completa, cordial y corta, o también conocida como las 5C. Una de las características de la comunicación es que tiene que poseer un emisor y un receptor para que llegue el mensaje, ya que también emplean gestos o mímicas para decodificar el mensaje, por lo que es un proceso comunicacional. En los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son 7, en la cual es el emisor quien envía el mensaje y el receptor es quien recibe el mensaje del emisor. En el contexto tenemos que es el lugar en donde se lleva todo el proceso comunicativo. Mensaje es lo que le dice el emisor o lo que le transmite al receptor. El canal es por donde se envía el mensaje, mientras que el ruido son los sonidos o distracciones
en lo que se provoca al enviar un mensaje. Y código, que son los conjuntos de signos en la cual nosotros formamos al enviar un mensaje. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Ana Rosa Salazar Jiménez, soy del grupo número 3. La materia que me tocó es matemáticas aplicadas. El docente que nos imparte esta materia es el ingeniero Osvaldo Navarrete Carreño. Mi tema es sobre la proposición bicondicional. Primero vamos a ver qué es una proposición. Es una frase declarativa o juicio al que podemos asignarle un valor verdadero, ya sea cierto o falso. Esto quiere decir que pueden asumir dos valores claramente diferentes, sea verdaderos o falsos. La palabra bicondicional se denomina bicondicional a una proposición formada por dos proposiciones simples conectadas por la expresión sí y solo sí. La afirmación sí y solo sí es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, es decir, que son verdaderas o falsas. Introducción. La proposición bicondicional es un operador conectivo lógico que se simboliza con el signo Q y P, dando como un resultado cuando ambas son verdaderas y falsas. Cuando es verdadera y falsa, su resultado va a ser falso, y cuando ambas son verdaderas o son falsas, su resultado va a ser verdadero. Es una conectividad entre P y Q que se lee P si solo Q. Esto significa que P es verdadera, entonces Q también es verdadera. De lo contrario, también puede ser que Q es verdadera y P también es verdadera. Esto se caracteriza por un conectivo que es el sí y solo sí, que va a intermedio de una oración, y el símbolo que se llama doble amplificador. Ejemplo. Juan tiene el siguiente caso. Juan va al antro el fin de semana, sí y solo sí. Juan saca 10 en su examen semanal. Aquí vemos el conectivo que es sí y solo sí. Entonces P viene a ser Juan va al antro el fin de semana y Q, Juan saca 10 en su examen semanal. Entre P y Q, que se lee Juan va al antro el fin de semana, sí y solo sí, Juan saca 10 en su examen semanal. Aquí, como podemos ver, el sí, solo sí es un conectivo. Aquí es la proposición bicondicional, que va entre medio de dos oraciones. En la tabla de verdad queda que Juan va al antro, por lo tanto sería verdadero. Y sacó 10 en su examen, también es verdadero. Por lo tanto, su resultado si se cumple la condición. En el segundo dice que Juan va al antro, por lo tanto es verdadero, y no sacó 10 en su examen, es falso porque no se cumple la condición. En la tercera, Juan no va al antro, por lo tanto es falso, y sacó 10 en su examen, es verdadero. No se cumple la consecuencia dependiente, por lo tanto su resultado es falso. Juan no va al antro, es falso. No sacó 10 en su examen, es falso, por lo tanto no se cumple ninguno, su resultado va a ser verdadero. En la conclusión queda que una proposición bicondicional es cuando ambas son verdaderas, su resultado va a ser verdadero. Y cuando es falso o verdadero, su resultado va a ser falso. Muchas gracias. Buenos días. Materia asignada es informática. El tema a exponer son software y tipo de software. Tenemos que software es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas. La palabra software proviene del idioma inglés y fue creada por los ingenieros informáticos americanos.
Comúnmente se utiliza este término para referirse de una forma muy genérica a los programas de un dispositivo informático. Sin embargo, el software abarca todo aquello que es intangible en un sistema computacional. El software lo podemos clasificar en base a su función y utilidad. Y así tenemos software de sistema. Es el programa de la ejecución, es el programa responsable de la ejecución de todas las aplicaciones necesarias para que un sistema opere correctamente. En muchas ocasiones se lo suele confundir con el sistema operativo, pero no, ya que este de aquí es el encargado de dar arranque al sistema operativo, al propio sistema operativo. Suele ser muy simple, en ocasiones es inaccesible para la mayoría de usuarios y ayuda y administra el potencial físico del computador. Dentro de los softwares de sistema encontramos los loaders, que son programas encargados de la ejecución, este de aquí, que son los programas encargados de la ejecución de otros programas y de garantizar la estabilidad del sistema. Sistema operativo, que es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. Comúnmente el más utilizado y que todos conocemos, Windows o ya sea Android, etc. Programas utilitarios son programas básicos, ¿verdad?, que ayudan a mantener el correcto estado de nuestro computador, la parte del hardware. Nos dan un diagnóstico, ya sean estos que nos miden la energía, la temperatura, nos ayudan a ver si el disco está defragmentado, etc. Tenemos lo que es el BIOS, que es un sistema básico de entrada y salida, y es el programa elemental en el control de la información del sistema, que garantiza que el computador se comunique con el mundo externo. Por último, encontramos lo que son las líneas de comando, que es un método para manipular con instrucciones escritas al programa que subyace debajo. Esta interfaz se la acostumbra a llamar consola de sistema o consola de comandos. Que interactúa con la información de la manera más simple posible, sin gráficos, solamente con texto. Tenemos lo que es el software de programación, que son las herramientas que permiten el desarrollo de un nuevo software. Suelen ser utilizados pero no pueden ser utilizados por el usuario final, sino solamente por programadores. Se los conoce como programación porque comprenden el lenguaje o protocolos formales para la organización de algoritmos y de procesos lógicos. Con este tipo de software se componen software de aplicación, de sistema o incluso otros lenguajes de programación. Entre ellos encontramos los compiladores, que son programas que ejecutan y analizan otros programas en un tipo de traductor. Es un tipo de traductor que transforma un programa entero de un lenguaje de programación. Tenemos el intérprete. Es un software que traduce los diferentes lenguajes de programación a un nivel más alto. Y tenemos los editores de texto, que son los que crean y modifican archivos de texto, lenguaje de programación o código fuentes. Ya son programas que permiten crear y modificar archivos digitales compuestos únicamente por texto sin formato. Luego tenemos lo que es el software de aplicación, que es un programa diseñado para facilitar algunas tareas específicas para cualquier medio informático, ya sea en computadoras, tabletas, celulares, ¿verdad? Incluso hasta los televisores. Ya en este caso podemos llamar un software a los videojuegos, un programa de diseño, incluso hasta la misma aplicación que estamos usando ahorita, en este caso el Meet, ¿verdad? Luego tenemos el software malicioso, también conocido comúnmente como los malware, que son programas creados con fines ilícitos para obtener información privada del usuario. También pueden colapsar lo que es nuestro computador, ralentizarlo, ¿verdad? Incluso dejarlo hasta obsoleto.
Luego tenemos lo que es el software libre. Software libre es el que se utiliza, son programas que se utilizan sin fines de lucro, son creados por por usuarios, ya los cuales permiten copiar, modificar y distribuirlos sin ninguna restricción, ya que incluyen el código fuente, ya el cual permite que cualquier persona pueda editarlo, distribuirlo, ya manipularlo o incluso desatenderlo, vulgarmente se dice. ¿Verdad? Entre los principales tenemos lo que es el Firefox, ¿verdad? Tenemos el QCAD, que es un programa de diseño, que vendría a ser la versión libre de Photoshop, y el Clan Free Antivirus, ¿verdad? Que vendría a ser la versión libre de cualquier antivirus que pagado. Y el software propietario es el que el creador, ¿verdad?, restringe su uso, la redistribución o modificación de este. En este caso, el código fuente o el código de origen no está incluido, ¿ya? Por lo cual nosotros tenemos que comprarlo o pagar una membresía, ¿ya? Pero de igual manera no podremos nosotros revenderlo o hacer alguna modificación para volverlo a vender de una forma legal. Por citar algunos, tenemos el Photoshop, los utilitarios de Microsoft y el mismo sistema operativo que utilizamos comúnmente, que es el Windows. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Edith Torres, represento al grupo número 3 en la materia Introducción al Derecho Aduanero. Siguiente página. El comercio es la base de economías en el mundo y es muy importante para la estabilidad social a nivel global. El comercio también trae mejoras para nuevos empleos y ayuda a que los países en vía de desarrollo maximicen los beneficios del comercio, ayudarlos a analizar y aplicar los acuerdos comerciales y adaptarse a ellos, así también como crear capacidad de oferta y infraestructura que necesite para competir en los mercados internacionales. El comercio también es un factor catalizador que moviliza otras fuentes de financiación para el desarrollo y velando que su distribución de fondos sea equitativa. Ya. ¿Qué es el comercio? Se denomina comercio a la actividad socioeconómica que consiste en la compra y venta de bienes, ya sea para uso personal, venta o para su transformación. La siguiente página. El comercio mayorista. Es también conocido como comercio al por mayor a la actividad de compra y venta de mercancías en el cual el comprador no es consumidor final de la mercancía, sino que tiene objeto o un fin de vendérsela a otro comerciante o a una empresa. El siguiente página. El comercio minorista. El comercio minorista es también conocido como al comercio al por menor, que es la actividad de compra y venta de mercancías en el cual el comprador es consumidor final. Siguiente página. El comercio interior es el comercio que se realiza entre personas que están presentes en un mismo país o sujetos a una misma jurisdicción. Por ejemplo, como vemos en la imagen, que está un pequeño comercio, un hipermercado y un mercadillo. Siguiente página. El comercio exterior. El comercio exterior es el comercio que se efectúa entre personas de un país y en las que viven en otro, como podemos ver unos ejemplos de las exportaciones de vino y exportaciones de coches. El comercio terrestre y comercio marítimo. El comercio terrestre es el transporte de mercaderías que se realizan por ferrocarril, vehículos, automotores o animales, como podemos ver en el ejemplo, un carro lleno de mercancías.
El comercio marítimo hace referencia a las embarcaciones por mar territorial, en concepto de transportar personas y mercancías o cosas en el medio acuático, como podemos ver en el ejemplo. Siguiente página. Comercio por cuenta propia y por comisión. Este tipo de comercio es el que realizan los comerciantes cuando son propietarios de los productos que venden por haberlos adquirido para tal fin. Como podemos ver en el ejemplo que sale, que son los que se realizan por cuenta propia para sí mismo. Y el comercio por comisión es la cantidad que se cobra para realizar transacciones comerciales, como podemos ver en el ejemplo, que es el que se realiza a cuenta de otros. Siguiente página. En el mundo comercial, la parte dedicada a la prospección e investigación suele considerarse como una de las más importantes en el proceso de ventas. Los elementos principales del proceso administrativo son la planeación, organización, dirección y control. La evolución del comercio exterior destaca un crecimiento importante de las exportaciones e importaciones de los últimos años, permitiendo la reducción de falta de balance comercial, y ha llegado a ser la base de crecimiento de todos los países. Gracias.